Estamos bien emocionados por lo que Dios está haciendo. Y la semana pasada terminábamos el libro de Romanos. ¿Puedes creerlo? Nos aventamos 16 semanas estudiando el libro de Romanos. Pero algo que es muy emocionante para mí es que por el próximo tiempo, y esto lo aprendimos de Pastor Daniel, cuando él era pastor aquí, tuvimos este estudio y fue algo muy bueno. Porque cuando tú puedes estudiar la palabra de Dios, versículo por versículo, no es como que andamos escogiendo qué sí predicar y qué no predicar. Predicamos lo que dice la palabra de Dios por completo. Entonces, desde el principio de año estábamos en Hechos, ahora terminamos Romanos, Primera de Corintios, comenzamos el día de hoy. Una carta que se escribió, se cree, lo leía en la Biblia, lo leía aquí en los diferentes comentarios, se cree que se escribió en el 55 después de Cristo. El apóstol Pablo escribe esta carta a los corintios. Pero ¿qué era Corinto? Corinto era un lugar donde había mucho dinero. Corinto era un lugar donde estaba estudiando que era una ciudad griega, pero como los romanos habían invadido gran parte de eso, habían destruido lo que era griego y lo habían hecho a lo romano. Entonces, como era un lugar, escucha esto, era un lugar de placeres, era un lugar de dinero, era un lugar de inteligencia, y lo digo así entre comillas. Muchos de los romanos ya retirados, si se podría decir de esta manera, iban y vivían en este lugar buscando placeres, buscando dinero, buscando todas estas cosas que este lugar ofrecía. Pero ahí, en medio de ese lugar, en medio de lo que estaba pasando, había una iglesia y había seguidores de Jesús. Siempre hay un remanente, ¿no es cierto? Siempre hay aquellos que se paran en la brecha y defienden no solamente los valores de representar a Cristo, sino se paran en la brecha y están firmes en lo que Cristo nos ha mandado a hacer. Tenemos un oficio y tenemos una tarea como seguidores de Jesús. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuál es esa tarea? Compartir el evangelio. Compartir el evangelio, ser un buen testimonio y compartir el evangelio, las buenas nuevas a todo aquel que lo necesita. ¿Y quién es todo aquel que lo necesita? Todos. Di conmigo, todos. Cristo Jesús vino para dar salvación y vida eterna a todo aquel que en Él cree. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, ¿por qué no me ayudas y vamos orando para que este tiempo sea un tiempo en la presencia de Dios y en la palabra de Dios? Señor, te doy gracias por la oportunidad que tenemos hoy de venir a tu casa, alabarte, bendecir tu nombre. Hoy, Dios Padre, con toda responsabilidad nos reunimos a estudiar tu palabra, lo que tú tienes para nosotros a través de la carta a los Corintios, que es tan importante y tan relevante aún en este momento de la vida y de la humanidad. Te damos gracias, Señor, por tu palabra, porque podemos abrirla libremente, porque podemos prender bocinas, porque podemos hacer esto y reunirnos con toda la libertad que tú nos das. En el nombre de Jesús, amén, amén y amén. ¿Por qué no das un fuerte aplauso a nuestro Dios? El día de hoy también queremos creer y queremos que tú sepas que marca un antes y un después para nosotros también como iglesia. Este miércoles hemos decidido que si Dios nos ha dado todo lo que nos ha dado en cuanto a las cámaras y las computadoras, no queremos privar a aquellos que no pueden estar aquí por su trabajo o por el tráfico o por lo que sea. Y entonces ahora podemos ver también en línea los miércoles los servicios. Así que si estás mirándonos desde tu carro, desde tu trabajo, Dios te bendiga y gracias por conectarte con nosotros.
Primera de Corintios, capítulo 1. ¿Estás conmigo? Mira, versículo 1. Pablo, di conmigo, Pablo. Bien fuerte, Pablo. Llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. Desde ahí ya empezamos fuertes, ¿no es cierto? Que no quede ninguna duda quién fue el que llamó al apóstol Pablo apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. Que no quede duda, y su testimonio, creo yo, que respaldaba las palabras que el apóstol Pablo decía aquí. Dice: y el hermano Sóstenes a la iglesia de Dios que está en Corinto. Escucha esto: a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos con todos los que están en cualquier lugar, invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Perdón. Es tan interesante. Ahorita vamos a llegar a un punto y quiero darte un punto bien importante. Pero mira, Pablo tenía una historia extensa de contacto con la ciudad de Corinto, comenzando por cuando él mismo estableció la iglesia en Corinto, yendo ahí después de Atenas y quedándose por 1 año y medio. Eso lo puedes leer en Hechos 18. Si tú estuviste aquí con nosotros cuando estudiamos Hechos, podíamos estudiar esa parte juntos, ¿no es cierto? Hechos 18 cuenta esa historia. Él escribió una carta a los cristianos de Corinto desde la ciudad de Éfeso en Hechos 19, lo cual se menciona en Primera de Corintios 5:9. Llegaremos a esto. Pero esta carta previa se perdió. Había más cartas hacia los corintios, una de ellas se perdió. Mira, después el apóstol Pablo recibe reportes. Entonces mira, quiero que vayas conmigo al versículo 4. Versículo 4, Primera de Corintios 1:4. Gracias doy a mi Dios siempre por vosotros. ¿Cuántos se sienten bien? Y quiero hacer algo para los que están allá arriba. Si me pueden prender las luces de acá. Siento que está demasiado oscuro acá abajo. ¿Cuántos dicen amén? El otro día miraba que mi hermano René estaba con una lámpara tratando de leer su Biblia. Y dije, ¿qué estamos haciendo como iglesia? ¿No es cierto? Pero mira, es tan necesario que tú y yo podamos entender que nosotros debemos de dar gracias a Dios por nuestros hermanos en Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Muchas veces, y ahorita vamos a llegar a eso, pero muchas veces podemos ver que alguien hace la iglesia diferente, ¿no es cierto? Podemos ver que alguien canta cantos diferentes, o podemos ver que pasan cosas diferentes en la manera de hacer el servicio. Nosotros lo hacemos de una forma, hay iglesias que lo hacen de otra forma, pero siempre y cuando el centro sea Jesús y estudiar la palabra, no importa cómo lo hagas, el punto es que compartas el evangelio. Amén. Ni nosotros debemos sentirnos, es que nuestra manera de hacerlo es la mejor manera y por eso lo hacemos así. No, ni tampoco podemos decir, es que tú lo haces mal porque tú no lo haces como nosotros. Al final del día se está compartiendo la palabra de Dios, se está estudiando la palabra de Dios. La palabra de Dios trae transformación a través de las buenas nuevas y a través del convencimiento del Espíritu Santo, y eso es lo importante. ¿Amén o no amén? Gracias doy a mi Dios siempre por vosotros. Escucha esto: por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús, porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en Él, en toda palabra y en toda ciencia. El apóstol Pablo está confirmando que la iglesia en Corinto estaba siendo de bendición, no solamente por ser la iglesia, sino que daba fruto y daba señales de que el Espíritu Santo estaba en ellos. ¿Cómo era eso?
a través de los dones que habían sido repartidos para la iglesia y eran sido usados para su honra y para su gloria. ¿Estás conmigo? Él está confirmando el mover del Espíritu Santo a través de su gracia. Di conmigo, gracia. A través de su gracia. Y ahorita vamos a llegar a ese punto. Versículo 6. Así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros, de tal manera que nada os falta en ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo, el cual también os confirmará hasta el fin, para que seáis, ¿qué dice ahí? Irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Versículo 9. Fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Hasta ahorita van 9 versículos, ¿ok? 9 versículos. En estos 9 versículos ya se ha mencionado al Señor Jesucristo por lo menos 10 veces. Y ni te diste cuenta. Entonces, ¿de qué se trata? ¿De qué se trata la iglesia? ¿De qué se trata el amor al prójimo? ¿De qué se trata al final del día? La gracia y la salvación. Se trata del amor que Cristo Jesús tuvo por cada uno de nosotros, entregando su vida en la cruz del Calvario. Jesucristo, Jesucristo, Jesucristo. Puestos los ojos en Jesús. ¿Puedes decir eso conmigo? Puestos los ojos en Jesús. Entonces el apóstol Pablo, escucha esto. Yo no creo que para el apóstol Pablo fue muy divertido escribir esta carta. Porque el apóstol Pablo empieza levantándolos y diciéndoles: santos y santificados y escogidos por Dios, y Dios ha mostrado su poder a través de ustedes, y Dios les ha entregado los dones, y Dios les ha dado todo esto, nada les ha faltado en el Espíritu, todo lo tienen los santos que están en Corinto. ¿Cierto? ¿Está dividido Cristo? Pregúntale a la persona que está ahí a tu lado. ¿Está dividido Cristo? Yo quiero acordarme de las respuestas en Romanos. No, en ninguna manera. De ninguna manera está dividido Cristo. Pero yo creo que a través de nuestro caminar, y es lo que estaban experimentando estas personas, a través de nuestro caminar vamos conociendo a Jesús, ¿no es cierto? Conociendo a Jesús como el sanador, conociendo a Jesús como el Salvador, y vas conociendo diferentes partes de Jesús conforme vas caminando con Él. Ahora, estaba pasando algo muy fuerte en Corinto. Primero los levanta, los pone como un ejemplo, ¿no es cierto? Y mira, ¿está dividido Cristo? Os ruego, versículo 10, pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. No es te pido de favor, no es a ver si se puede, no es ay, ojalá, hermanos. Él está diciendo, os ruego, es necesario y es urgente, necesario y urgente. Os ruego pues, hermanos. Y no hay otro nombre más fuerte y más poderoso que el nombre de Cristo Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre que es todopoderoso, en ese nombre les ruego, hermanos, que habléis todos, ¿qué dice ahí? Una misma cosa. Versículo 10 todavía. Y que no haya entre vosotros, ¿qué dice ahí? Divisiones. ¿Qué es división? De doble, visión de ver, ¿no es cierto? Entonces, cuando hay una división, ¿qué quiere decir esto? Hay dos diferentes puntos de vista.
y no se pueden poner de acuerdo. Es muy triste cuando una iglesia llega a un punto de una división y no puede haber suficiente amor entre los hermanos como para dejar a un lado sus diferencias y unirse en una misma cosa, que es Cristo Jesús. Dios nos libre de estar pensando en algo más o en otra cosa que no sea Cristo Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Que no hay entre vosotros divisiones. ¿Qué dice ahí? Sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. En una misma mente y en un mismo parecer. Como te decía, en estos primeros 10 versículos, Pablo habla de Jesús en cada versículo. Un total de 11 veces. En este énfasis de Jesús, Pablo está promoviendo la cura segura para los problemas de los corintios, quitar la mirada de ellos y poner la mirada en Jesús. Los corintios estaban poniendo su mirada en ellos mismos. Y al poner la mirada en ellos mismos, estaban poniendo la mirada en sus hermanos también. Y estaban mirando lo que ellos estaban haciendo mal, los que acá estaban haciendo mal, y no se ponían de acuerdo. La palabra perfectamente unidos es como describen los doctores cuando un hueso se rompe. Cuando un hueso se rompe y tiene que ser unido, tiene que ser perfectamente unido, que casi no haya huella de que hubo algo que se quebró ahí. Perfectamente unido. ¿Puedes decir conmigo perfectamente unido? Pero la palabra división en su concepto original y la manera en la que lo estaba hablando el apóstol Pablo ahí, está hablando de rasgar o romper. ¿Puedes decir conmigo rasgar, romper? Entonces el apóstol Pablo les está diciendo: os ruego, hermanos, en el nombre del Señor Jesucristo, dejen de romperse unos a otros y dejen de rasgarse unos a otros. Santo Cordero, ¿no es cierto? Los levanta y les dice: santos, apartados para Dios. Ha habido pruebas, pero les ruego que sean de una misma mente y un mismo corazón, un mismo parecer. ¿Por qué? Versículo 11. Porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloe, que hay entre vosotros contiendas. El apóstol Pablo probablemente recibió estas noticias de Cloe, sus familiares o las personas que vivían con ella. Regularmente iban a Éfeso. Se cree que Pablo escribió esta carta estando en Éfeso, y tal vez estos familiares, trabajadores o como quieras ponerle, de la familia de Cloe iban y venían, y en alguno de esos viajes le dijeron a Pablo: mira, está pasando esto en la iglesia. Versículo 12: quiero decir que cada uno de vosotros dice: yo soy de Pablo, y yo de Apolos, y yo de Cefas, y yo de Cristo. Imagínate que aquí en la iglesia alguien dijera: yo soy de Chava, yo soy del hermano René, yo soy de los del Sami, yo soy de los del pastor Turi. Somos una sola iglesia, somos un solo cuerpo. ¿Cuántos dicen amén? Y si llega, déjame decirte, si llega a tu mente este pensamiento de: es que yo soy de acá, es que yo soy de acá. Acuérdate lo que decía Romanos 16: cualquiera que atente en contra de la unidad de la iglesia o de la iglesia va a ser aplastado bajo los pies junto con Satanás. No nos conviene atentar contra la iglesia de Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Pero mira, aquí habla por lo menos de 4 grupos en una misma iglesia.
Y me encontraba este comentario y me encanta, ¿ok? Donde dice, yo soy de Pablo. Estaba el grupo de Pablo, obviamente, quienes declaraban, estamos siguiendo las pisadas del hombre que fundó la iglesia, el apóstol Pablo. Somos realmente los que estamos bien con Dios. Yo de Apolos, el grupo de Apolos, ¿no es cierto? Quienes declaraban, estamos siguiendo las pisadas del hombre que es grande en poder y en dones espirituales y un hombre impresionante. Somos los que realmente estamos bien con Dios. ¿Ok? Yo soy de Cefas. Estaba el grupo de Pedro, quienes declaraban, estamos siguiendo las pisadas del hombre que es el primero entre los apóstoles. Jesús le dio las llaves del reino de los cielos. Él es nuestro hombre. Somos los que realmente estamos bien con Dios. Ahí van 3. Y después estaba el grupo Yo soy de Cristo. Estaba el grupo de Jesús, quienes declaraban, todos ustedes son muy carnales. Siguiendo a puros hombres, estamos siguiendo las pisadas de nadie más que Jesús mismo. Somos los que realmente estamos bien con Dios. ¿Qué tenían en común todas estas personas? Que en su mente creían que eran los que estaban realmente bien con Dios. Yo sigo lo que me enseñó este. Yo sigo lo que me enseñó este otro. Algunos comentarios llevan a decir que tal vez no eran los grupos que había. No era como que el grupo de Pablo, el grupo de Cefas, el grupo, eran otros nombres, pero Pablo tuvo demasiado amor que no quiso evidenciarlos en frente de todos. Pero mira, ¿quieres oír lo más grueso de decir yo soy, yo soy, yo soy? Los corintios, como te decía hace un momento, estaban mirándose a sí mismos. Y entonces se gloriaban en el decir, yo escogí al correcto. Se trata de mí. Ni siquiera yo soy de Pablo, o yo soy de Cefas, o yo soy de Cristo. Era yo escogí bien. Se trata de mí, yo escogí bien. Qué grueso está eso, ¿no es cierto? ¿Amén o no amén? Entonces, al gloriarse los corintios acerca de sus líderes de grupo, era gloriarse de sí mismo. No era tanto que ellos pensaran que Apolos era grande, sino que ellos eran grandes por seguirlo. Santo Cordero. Versículo 13, ¿acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros? ¿O fuiste bautizados en el nombre del Pablo? Pon tus ojos en Jesús. Este es un recordatorio el día de hoy. Hebreos 12, 1 y 2 dice que pongas tus ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. A ti puede gustarte muchos predicadores, pueden caerte mejor muchos otros pastores. Al final del día, pon tus ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. ¿Cuántos dicen amén? Versículo 14. Doy gracias a Dios de que a ninguno de vosotros he bautizado, sino a Crispo y a Gayo, para que ninguno diga que fuisteis bautizados en mi nombre. También bauticé a la familia de Estéfanas. De los demás, no sé si he bautizado a alguno otro. Pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el evangelio. Escucha esto: no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Muchas veces queremos dárnoslas de bien intelectuales, y en ese
intelecto y en esa manera en la que queremos usar palabras muy rebuscadas y queremos hacer, perdemos el centro y la razón siempre es Jesús. No se trata de mí, no se trata de Comunidad Conexión, se trata de Jesús. La razón por la que las puertas de este lugar están abiertas cada miércoles, la razón por la que hay reunión de varones, de damas, de jóvenes, la razón por la que hacemos algo para los niños es para compartirles que Jesús es la respuesta. Es la única razón y eso nunca debe de cambiar. Nuestro primer valor como Comunidad Conexión, como iglesia, es enseñar la palabra de Dios. Y eso nunca va a dejar de ser una prioridad. Enseñar la palabra de Dios. Mira, el encabezado antes del versículo 18, si lo tienes ahí en tu Biblia, dice: Cristo, poder y sabiduría de Dios. ¿Cuántos dicen amén a eso? Entonces el apóstol Pablo comienza con estas palabras: porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. ¿Cuántos dicen amén a eso? Lo escuchaba yo en una canción, hacía en un canto, en una alabanza hace mucho tiempo. Es locura para el mundo el evangelio, las buenas nuevas. Es locura. Pero para ti y para mí que hemos aceptado al Señor Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, es poder a través de su Espíritu Santo. La palabra de la cruz es locura, es ese mundo al revés, ¿no es cierto? Donde para ganar mi vida tengo que rendirla, ¿no es cierto? El mundo te enseña, tú pelea, tú dalo todo, tú lo vas a alcanzar, tú puedes. Y en el evangelio dice: ríndete a los pies de Jesús, que Él ya ganó la victoria. El mundo te dice: tú puedes solo, aviéntate. Y el evangelio y las buenas nuevas te dicen: no necesitas estar solo. Jesús ya ganó la batalla por ti. Este es el mundo al revés: dejar tu vida para salvarla, rendirte para ganar. Cristo cambia vidas. ¿Cuántos dicen amén? Y mira, cuando la palabra de Dios dice que es viva y es eficaz, es porque creemos que hasta el día de hoy es locura el evangelio para aquellos que no creen, ¿no es cierto? Porque mira, el verbo y la manera en la que lo usa, las palabras no son al azar, no son nada más porque sí. Es locura a los que se pierden. Hasta el día de hoy hay gente que está rechazando el evangelio de nuestro Señor Jesucristo y se siguen perdiendo. Pero hay gente que sigue aceptando al Señor Jesucristo como su Señor y Salvador y se siguen salvando. Es locura y se pierden. Para nosotros es poder, para los que se salvan. Sigue siendo progresivo, sigue siendo algo que está pasando hasta el día de hoy. ¿Cuántos dicen amén a eso? Es locura para el mundo, pero es poder de Dios para aquellos que entendemos que no somos de este mundo. ¿Cuántos dicen amén? Pues está escrito, versículo 19: destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. Eso se encuentra en Isaías 29:14, si quieres apuntarlo por ahí. Isaías 29:14 habla el profeta de que no se trata de la sabiduría del hombre, porque podemos ser muy inteligentes, pero la sabiduría solo proviene de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Mira, Isaías 29:14 dice esto: por tanto, he aquí, nuevamente excitaré yo la admiración de este pueblo con un prodigio grande y espantoso, porque perecerá la sabiduría de sus sabios y se desvanecerá la inteligencia de sus entendidos. ¿Estás listo para esto? Corinto era un lugar próspero y en ese lugar había mucha gente
que se autoproclamaba sabios y decía, no, es que yo soy bien sabio, yo me la sé de todas. Y no solo eso, sino que ellos trataban de encontrarle una explicación. ¿A qué te suena esto? Trataban de encontrarle una explicación científica o una explicación lógica a cada cosa, y cuando no había eso, entonces rechazaban lo que Dios tenía para ellos. A final de cuentas, estás viendo una raíz de orgullo, ¿no es cierto? Yo sé más, yo puedo más, estás jugando al yo-yo, ¿no es cierto? Una raíz de amargura que solo Cristo puede arrancar. Versículo 20. ¿Estás listo? Cita al profeta Isaías en Isaías 29:14. Y ahora el apóstol Pablo empieza a decir, ¿dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante a la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes, escucha esto, por la locura de la predicación. ¿Cuál predicación? ¿Cuál predicación? Versículo 22. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Los judíos, recuerda, esto es el 55 después de Cristo. Recuerda que la expectativa del Mesías, del Salvador, era que iba a ser el pueblo de Israel liberado de los romanos. Eso era lo que ellos creían. Sin embargo, Cristo vino a traer mucho más que solo salvación de los romanos. Vino a traer salvación y vino a traer vida eterna. Pero los judíos seguían esperando, y hasta el día de hoy siguen esperando ese Mesías, esa salvación, esa libertad. Esas eran las señales que pedían los judíos. Los griegos buscaban sabiduría. Mira, ¿cuál era la predicación? ¿Estás conmigo? ¿Amén o no amén? ¿Cuál era la predicación? Versículo 23. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. ¿Puedes decir eso conmigo? Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. ¿Quieres tener sabiduría en cuanto a las emociones? ¿Quieres tener sabiduría en cuanto al universo? ¿Quieres tener sabiduría y quieres tener libertad en cuanto a los romanos? Cristo Jesús, y ese es el misterio más hermoso. Nuestro Dios, Padre eterno, envió a su Hijo Jesucristo. Su Hijo Jesucristo vino en obediencia a este mundo a cumplir con un propósito: vivir una vida sin pecado y entregar su vida en la cruz del Calvario para vencer a la muerte y para vencer al pecado. Y no solo ahí, sino que resucitó al tercer día para darnos salvación y darnos vida eterna. Esa es la predicación del Cristo crucificado. No solo que quedó en la cruz, sino que resucitó, ascendió al cielo y envió al Espíritu Santo para consolarnos y para animarnos día tras día y para ser llevados alrededor de todo el mundo a predicar su evangelio. ¿Amén o no amén? ¿Te emociona eso o no te emociona eso? Dice Pablo, no estamos aquí para discutir cómo comenzó o cómo fue la creación. Lo sabemos porque lo tenemos en la palabra de Dios, pero no venimos a eso. Yo vengo a predicarte lo que para ti es locura. Es ese amor y esa paz que sobrepasan todo entendimiento. Es ese amor que no puedes obtener de nada ni de nadie, solo de Cristo Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Dios nos libre de no predicar al Cristo crucificado. Dios nos libre de que se trate de nuestras emociones y de que se trate de lo que a nosotros nos gusta y dejemos de compartir al Cristo crucificado. Al final del día, ese es el hecho que cambió la historia, el antes y el después. Mira, nosotros predicamos a Cristo crucificado. Había una iglesia
muy fuerte y muy importante en una ciudad. Escribió estas palabras en un arco al frente de su iglesia. Imagínate un arco gigante así que pasaba por la puerta y tú pasabas por ese arco. Y ese arco escribieron estas palabras: nosotros predicamos a Cristo crucificado. Y se miraba hermoso ese arco: nosotros predicamos a Cristo crucificado. ¿Ya te lo imaginaste? Con el tiempo, dos cosas pasaron. La iglesia perdió su pasión por Jesús y por su evangelio, y la hiedra empezó a subir en ese arco. El crecimiento de la hiedra fue cubriendo el mensaje. Mostraba una decadencia espiritual. Escucha esto. Originalmente decía fuertemente: nosotros predicamos a Cristo crucificado. Pero la hiedra creció y solo se podía leer: nosotros predicamos a Cristo. Y la iglesia comenzó a predicar a Jesús, el gran hombre, Jesús, el ejemplo moral, en lugar de Cristo crucificado. La hiedra siguió creciendo y pronto solo se podía leer: nosotros predicamos. La iglesia también había perdido a Jesús en el mensaje, Santo Cordero, predicando temas religiosos y gracias sociales. Finalmente, la hiedra creció tanto que solo se podía leer: nosotros. Y la iglesia también se volvió otro lugar de reunión social, todo acerca de nosotros y nada acerca de Dios. Dios nos libre. Dios nos libre. ¿Cuántos dicen amén? Tenemos en nuestra predicación, en nuestro mensaje, no puedes tener las buenas nuevas sin el Cristo crucificado siendo parte de ellas. ¿Estás conmigo todavía? Vamos a irnos un poquito más rápido para ya terminar. Mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Obviamente no está diciendo Pablo que Dios es insensato, pero está haciéndoles ver que aun si ellos llegan a creer en la remota idea de que Dios tiene o comete algún error, aun si eso fuera verdad, esos errores no se comparan a los errores que cometemos nosotros. Pero Dios no comete errores. Dios no es débil. Dios no es insensato. ¿Cuántos dicen amén? La salvación no es un logro de la sabiduría humana. ¿Puedes decir eso conmigo? La salvación no es un logro de la sabiduría humana. Es el abrazo del dramático e inesperado acto de amor en el Calvario. Nosotros no podemos ganarlo. Nosotros ni siquiera podemos merecerlo. Sin embargo, Cristo Jesús entregó su vida por ti y por mí. No es que nosotros lo encontramos, Él nos encontró a nosotros. Pues mirad, versículo 26, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne. Yo creo que el apóstol Pablo todavía ahí les dice: se creen muy sabios y ni siquiera son tan sabios, ¿no? Ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil y menospreciado escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Mas por Él estás vosotros en Cristo Jesús. ¿Por quién? Por Dios. Mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, al cual nos ha sido hecho por Dios. Escucha esto. Escucha esto. Sabiduría. ¿Qué es Cristo y qué nos hace Cristo a ti y a mí?
por Dios y por medio de Cristo, hoy tenemos sabiduría, justificación, santificación y redención. ¿Puedes dar gracias a Dios por eso? Gracias al sacrificio de Jesús. No es por tu sabiduría, no es porque tú te diste cuenta, no es porque tú hiciste algo, es por todo lo que Dios hizo enviando a su Hijo siendo obediente, que hoy podemos tener, como decía ahí, sabiduría, justificación, santificación y redención. Redención. Para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Si tienes algo que presumir, presume al Señor. Si tienes algo en que gloriarte, dale gloria a Dios. No tomes nada para ti, nunca es nada para ti, todo es para Dios. ¿Cuántos dicen amén? Pero el apóstol Pablo está citando en el versículo 31 Jeremías 9, 23 y 24, y con esto quiero terminar. Así dijo Jehová: no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas, mas alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Así de fácil. ¿Por qué no te pones sobre tus pies? El día de hoy tú y yo tenemos un libre acceso a la mayor fuente de sabiduría, que es nuestro Dios. Si tú necesitas sabiduría en tu vida para tomar decisiones, no tomes decisiones sin antes pedirle sabiduría a Dios. No invites a Dios a tus planes después de tomar decisiones. Invita a Dios a tus planes antes de tomar esas decisiones. Y que sea su Espíritu Santo trayendo sabiduría, trayendo la justificación que todos necesitamos, el proceso de la santificación en el que todos estamos, pero sobre todo sabiendo que hemos sido perdonados y se nos ha dado redención. El día de hoy estamos agradecidos porque podemos recibir una carta como la que fue escrita para los Corintios y hacerla nuestra, y revisarnos y escudriñar nuestro propio corazón y decir: si hay algo en lo que yo necesito cambiar, si hay algo que yo necesito dejar, hoy es el momento. ¿Por qué no cierras tus ojos y oramos? Señor, te doy gracias porque tú eres bueno. Dependemos de tu gracia, dependemos de tu amor. No permitas, Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, que en algún momento desviemos la mirada de lo importante, del autor y del consumador de nuestra fe, Cristo Jesús. Que nuestra mirada como iglesia, no solo como pastores, no solo como líderes, no solo como congregantes, que podamos estar unidos en una sola cosa y en un mismo parecer: Cristo Jesús es merecedor de toda la gloria, de toda la honra, y solo a través de Él tenemos salvación y tenemos redención. No nos permitas, Dios Padre, caer en tentaciones. No nos permitas, Dios Padre, desviarnos. Y que si hay en alguien esa raíz de orgullo, tú puedas comenzar a trabajar en su corazón. El día de hoy nosotros reconocemos que no se trata de nosotros. Dios Padre, se trata de ti. Dios Hijo, se trata de ti. Dios Espíritu, se trata de ti. Y mientras vamos a nuestros hogares, que tu Espíritu Santo sea con cada uno de nosotros, y que tu Espíritu Santo pueda llenar cada mente y cada corazón y guardarla en Cristo Jesús, no solo por esta noche, sino por el resto de la eternidad. Hoy te damos gracias porque tú eres bueno, Señor.
Gracias por un miércoles más. Gracias por esta hermosa familia. Gracias por los que nos pueden ver desde sus hogares. El día de hoy te damos gracias y te entregamos este tiempo a ti. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. ¿Por qué no das un fuerte aplauso a nuestro Dios? Y extiendes tus brazos de esta manera y recibes esta bendición de parte de Dios. Número 6, 24, 25 y 26 dice así: Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Dios te bendiga. Qué bueno que pudiste estar con nosotros esta tarde. Saluda a alguien, dile qué bueno que estuviste aquí. Nos vemos el domingo. Seguimos con nuestra serie Conociendo a Jesús. Dios te bendiga.